Buenos días, profe. ¿Qué tal, Eric? Buenos días. Buenos días, muchachos. Bienvenidos. Buenos Gracias días, por profe. conectarse. Buenos días. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar. Iniciemos la sesión. Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por la espera. Vamos a ver qué me comentan, muchachos, porque no sé con qué seguimos con ustedes. Un poco. Lo que hicimos hasta el día de ayer fue revisar tema de campo eléctrico y fuerza eléctrica. Ya, de hecho, hicimos la evaluación el día de ayer. ¿Algún comentario, alguna duda, pregunta al respecto? ¿Alguna situación? ¿Cómo se sintieron en el examen? Díganme, coméntenme algo que me puedan expresar. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Se me olvidó decirles que era un ejercicio de honestidad, ¿verdad? Espero que no se hayan puesto muy de acuerdo y vaya yo a encontrar el mismo error multiplicado n veces. Espero que hayan hecho cada quien su esfuerzo, pues tenían todo pues a la mano todas las herramientas necesarias para responder esos ejercicios del examen, así que espero que no hayan tenido mucha dificultad, pero también que no se hayan organizado demasiado y vayan a encontrar el mismo error muchas veces, porque suele ocurrir cuando estamos en línea. ¿Verdad? No, espero que no, en este grupo espero que no sea así, ¿verdad? Pero sí me encuentro en otros grupos que encuentro el mismo error igual de garrafal en diferentes exámenes. Y entonces lo único que me hace pensar eso es que soy muy bueno y que el grupo tiene un nivel muy parejo, y entonces todos se equivocan de la misma manera. Exactamente, ¿no? Entonces, porque lo otro que tendría que pensar es que se pusieron de acuerdo, alguien circuló el problema o los problemas, la resolución que pensaban que era correcta del examen y resulta que no era la correcta. Eso es lo peor del caso, porque cuando es la correcta no me doy cuenta, cuando no es la correcta es cuando brinca, el, cuando es más notorio y claro que algo pasó ahí raro. Pero bueno, ese es un comentario al margen. Muchachos, quiero que veamos cómo vamos a seguir con ustedes, qué vamos a revisar. La pregunta es, ¿ya revisaron el tema de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico? Confírmenme, por favor. O no se acuerdan. No, profe, la verdad no. En lo que último que yo me acuerdo fue que empezamos con ley de Gauss. Ok, Ley de ahí nos Gauss. quedamos.
Pero incluso ya estaban viendo capacitancia según la última, las últimas imágenes que me mandó ay, no me acuerdo cómo se llama, el jefe de grupo. Eran unos problemas de capacitancia. Pero aquí la pregunta entonces es, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Retomamos hasta donde iban o repasamos lo que debíamos estar viendo o lo que estoy viendo con los otros grupos? Porque los otros grupos apenas voy a llegar precisamente a la ley de Gauss, que es la parte de flujo eléctrico. Y bueno, ustedes llevan más adelantados. Pero tengo la duda de si ya vieron lo que es energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. ¿O no le suenan los nombres? Creo que no lo hemos visto, profe. Porque lo que pasa es que a veces tenemos también maneras de ver el curso y algunos no seguimos la secuencia tal cual está en el programa, sino que a veces intercalamos temas, intercambiamos posición de los temas. Eso también depende de cada maestro. Entonces, eh, en este caso, entonces, por eso la pregunta que si ya habían visto energía potencial eléctrica, potencial eléctrico, pero por lo que me dice, aparentemente no. Entonces yo creo que entonces vamos a trabajar esa parte para llegar a la parte de flujo eléctrico, que es lo que ustedes vieron, lo que me dicen de la ley de Gauss, y esa parte pues ya la retomamos más adelante. Entonces esa es la propuesta, muchachos. Si, a menos que alguien me diga otra cosa, vamos a tomar lo que es potencial eléctrico, no, energía potencial eléctrica y después potencial eléctrico, para revisar esos temas. Entonces, denme un segundo, voy a preparar la presentación para que revisemos ese tema con ustedes. Denme un minutito. Sigo aquí atendiéndolos. Potencial eléctrico. Okay. Les decía, muchachos, ¿cómo se sienten en el examen? Platíquenme cómo les pareció. ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? Yo lo sentí bien. No, no estaba tan pesado, ¿verdad? Bueno, eran muchos problemas, pero iban unas opcionales que ustedes ya se la saben, que los opcionales los pueden no resolver, pero sí los podían sustituir por alguno que no supieran. Si lo resolvieron todos, pues se los tomaré en cuenta. Natalia dice que estuvo un poquito difícil, pero bueno. Pues lo importante es que tenían a la mano todas las herramientas necesarias y pudieron haberlas consultado. Estoy adecuando la presentación un segundo, muchachos. Y en cuanto a la teoría, todos pudieron resolverla, si no tuvieron nadie problemas para entregar su formulario de teoría. No, profe, con eso Teoría no. fue más sencillo. Sí, si resolvieron los cuestionarios de quiz, seguramente pues, fue más simple. Entonces, pues no. No debe de haber problema con eso. Entonces, muchachos, ya está lista. Permítanme un segundo. Voy a compartir entonces una presentación. Ya ustedes me dirán si sí o no revisaron este tema. Aquí está, muchachos. El tema que vamos a revisar el día de hoy se llama energía potencial eléctrica. Repito otra vez a ver si alguien me puede corroborar. ¿Le suena o no le suena? La energía potencial eléctrica. ¿La vieron o no la han visto? ¿No le suena el tema? No, profe.
Ok, bueno, entonces vamos a poner seguramente alguna de las modificaciones que hace el profe Gil del orden. Entonces vamos a ver este tema, muchachos, que se llama energía potencial eléctrica. Antes ya trabajamos lo que es fuerza entre dos cargas. Veíamos que si había dos cargas, pues de alguna manera cercanas, esas cargas, pues esas dos cargas se distinguían porque se generaba una fuerza entre ellas, y esa fuerza pues la podemos determinar mediante la ley de Coulomb. Y bueno, dependiendo las variantes, dependiendo del medio en que se encuentren esas cargas, pues vamos a tener que hacer ciertas variantes de esa ecuación de la ley de Coulomb para determinar la carga. Y si hubiera más de dos cargas, pues tendríamos que considerar el cargo de el efecto de esas, de todas las cargas que estén produciendo una fuerza sobre una tercera carga, o sobre una carga en específico. Y después, el concepto que se vio es campo eléctrico. Veíamos que cualquier carga o cualquier cuerpo cargado pues generaba un campo eléctrico a una cierta distancia de ese cuerpo. Lo que vamos a hablar ahora es un concepto que se llama energía potencial eléctrica, muchachos, que está en esta lámina. Y esta energía potencial eléctrica, de manera similar a la fuerza, la energía potencial eléctrica se da entre un par de cargas. Aquí tenemos unas imágenes en la parte de arriba de varias cargas. Tenemos, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tenemos dos cargas positivas y por ahí encima una carga negativa por ahí que se está moviendo. Pero entonces lo que vamos a estudiar ahora tiene que ver con dos cargas o dos cuerpos cargados, ya sea que sean los dos de abajo o los dos, uno de abajo con el de arriba, no sé. Esta energía potencial eléctrica se va a dar siempre entre dos cargas, de manera similar a cómo se da la fuerza. Pero vamos a platicar un poquito de que esta energía potencial eléctrica se asemeja a la energía potencial gravitacional que estudiamos en el curso de Física 2. ¿Alguien se acuerda, muchachos, cómo se calculaba la energía potencial gravitacional? ¿Lo que era la energía potencial gravitacional? Muchachos, No, profe, no recuerdo la forma. ¿no? Pues, ¿con quién les dio Física 2, muchachos? ¿Por qué no saben eso? ¿Cómo es posible? ¿Con quién tuvieron Física 2? Creo que ¿Quién con es? el Salvador. No es Con usted. cierto. ¿No fue conmigo? Simón, era la variación de la energía entre un punto en la distancia más alta y la altura más baja, ¿no? Así es, Ángel. Efectivamente, la energía potencial tenía que ver con la altura de un cuerpo con respecto al nivel del suelo. Si recordamos en el curso de Física 2, esto que tenemos aquí del lado derecho, esta imagen de un patinador ahí en una rampa. Este patinador en esta posición tiene una cierta altura con respecto al piso, es decir, que una altura 1. Y luego cuando se resbala por la rampa, aquí en la parte más baja, pues tiene una altura con respecto al piso más pequeña, una altura 2. Y entonces, en los dos casos va a tener una cierta energía potencial, pero en la parte de la altura 1 va a tener una mayor energía potencial porque su distancia con respecto al piso es mayor. Y resulta que esta energía potencial gravitacional pues está dada precisamente por la masa de este patinador, pero además por la fuerza de gravedad que es la que actúa sobre ese patinador y por la altura a la que se encuentra. Es decir, esos tres elementos determinan qué tan grande es la energía potencial en este punto. Esta energía potencial en este punto pues va a ser diferente a la energía potencial que haya en este otro punto. Porque aquí está a una distancia diferente, más baja, más cercana al piso. Entonces aquí la energía potencial va a ser menor. Y conforme se vaya subiendo sobre esta rampa hasta el otro punto, pues va otra vez a tener mayor energía potencial. Pero entonces esa energía potencial depende de la distancia o de la altura que esté este patinador con respecto al piso.
Y la verdad es que esto proviene más bien de la ley de la gravitación universal, muchachos. ¿Se acuerdan de la ley de la gravitación universal? Por ahí la mencionamos en el curso de Física 2, que decíamos que dos cuerpos cualquiera en el universo se atraían por cierta fuerza que dependía de las masas y dependía de la distancia a la que se encontraban, y además de una constante de la gravitación universal. Y veíamos que esos dos cuerpos se atraían con una cierta fuerza, y eso pues nos permitía calcular la fuerza con que se atraían. En este caso de la energía potencial es algo prácticamente similar, nada más que como la Tierra es un cuerpo muy grande con respecto a cualquier otro que esté sobre su superficie, pues aparentemente la Tierra atrae cualquier cuerpo sobre la superficie, pero la realidad es que así como la Tierra atrae ese cuerpo, el cuerpo atrae a la Tierra, nada más que pues es muy pequeño para poderse ver el efecto del cuerpo, de cualquier otro cuerpo sobre la Tierra. Bueno, aquí voy con todo este rollo. Cuando tenemos cargas eléctricas o cuerpos cargados eléctricamente, como estos que están representados arriba, tengo aquí dos cargas positivas y están dibujadas sus líneas de campo eléctrico que pues en una carga positiva recordemos que van siempre hacia afuera de la carga y en una carga negativa van hacia adentro. Pues resulta que entre cada par de cargas existe una propiedad que se llama la energía potencial eléctrica. Y esta energía potencial eléctrica que se genera entre estas cargas pues puede variar. Puede variar ya sea que aumente o que disminuya dependiendo de la situación y dependiendo también de la naturaleza de las cargas, dependiendo si son dos cargas del mismo signo o dos cargas del signo contrario, esta energía potencial que se genera entre ellas puede variar. Pero vamos a revisar lo que dice la lámina del lado izquierdo para tratar de entender esta energía potencial, muchachos. A ver, me dice aquí la lámina en la parte central que la energía potencial eléctrica, bueno, para empezar, la energía potencial eléctrica la vamos a simbolizar pues tal cual dice como con una E, con un subíndice P. Eso quiere decir que es la energía potencial eléctrica. Y me dice aquí, por definición, que la energía potencial eléctrica es el trabajo realizado. Recuerden que el trabajo lo simbolizábamos con la letra W. Nosotros en el curso a veces creo que lo manejamos con la letra tau, el trabajo, que puse aquí abajo. Pero en el caso de la energía potencial eléctrica dice que es el trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas para transportar la carga, una carga cualquiera, desde el infinito, es decir, desde una distancia muy lejana hasta un punto determinado, a un punto, a una cierta distancia de otra carga. Entonces, si podemos determinar qué cantidad de trabajo se realiza para mover una carga desde un punto muy lejano hasta un punto determinado, entonces podemos calcular una energía potencial eléctrica entre dos cargas. Esta definición está un poco muy, medio, no sé, medio rebuscada. Pero bueno, vamos a dejarla de momento así. Y vamos a ver que al ser esta cantidad trabajo, muchachos, ¿se acuerdan cómo definimos el trabajo? ¿A qué era igual el trabajo en Física 2? Eso sí lo vimos. ¿Alguien se acuerda? El trabajo. ¿Era fuerza por desplazamiento? Ajá, fuerza por desplazamiento o fuerza por distancia, si es que estaban en la misma dirección. Y bueno, por el coseno del ángulo que formaban esas dos cosas, ¿no? La fuerza y el desplazamiento. Y entonces esta fuerza que la medíamos en newtons y esta distancia que la medíamos en metros, me daba como unidad una
una cantidad que se medía en Newton metro, pero esa unidad también tiene otro nombre. ¿Cómo se llama esa unidad, muchachos? Newton metro. ¿Cómo, profe? Esta unidad de newtons por metro, ¿cómo se llama también? ¿O las unidades del trabajo cuáles eran? Los watts. No, eso era después. Newton ¿En metros son joules? joules. Newton metros son joules. Entonces, la energía potencial, al ser trabajo, también se mide igual que el trabajo en Newton metro o joules. Y bueno, ahorita vamos a ver sus características. Después vamos a ver cómo la podemos determinar, cómo la podemos calcular. Pero vamos a ver las características. Hacia el lado izquierdo de esta lámina me dice que esta energía potencial que se da entre dos cargas puede aumentar si es que una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico, o puede disminuir si es que una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico. Vamos a tratar de simbolizar eso que me dice esta parte de la lámina, muchachos. En la parte de abajo, en esta imagen, tengo dos cargas positivas. Ahí están sus líneas de fuerza eléctrica. Y recuerden que si yo quisiera dibujar la fuerza o el campo eléctrico, más bien la fuerza entre ellas, pues lo primero que tengo que hacer es unirlas con una línea imaginaria, porque sé que en esa línea se va a manifestar la fuerza, incluso el campo eléctrico, porque el campo eléctrico también tiene la misma dirección que la fuerza, en este caso. Entonces, muchachos, aquí pregunto, esta carga 1, aquí tengo, del lado izquierdo tengo una carga 1, del lado derecho tengo una carga 2. Vamos a suponer que, a ver, si yo quiero la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? Son dos cargas positivas, hay una repulsión entre ellas. ¿Hacia dónde trataría de moverse la carga 2 por efecto de la carga 1? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, o sea, la repelería y trataría de alejarla, y entonces esta sería la dirección de la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y entonces, de acuerdo con lo que hemos visto antes, o han visto, la fuerza y el campo eléctrico tienen la misma dirección, entonces también aquí, esta sería la dirección del campo eléctrico que la carga 1 genera sobre esta carga 2, o en este punto donde está la carga 2. Y entonces, si esta carga 2 la movemos en contra del campo eléctrico, es decir, la acercamos a esta carga 1, que está ahora a una menor distancia. Aquí estaban a una distancia R, digamos, pero ahora están a una distancia más pequeñita. Entonces, en este caso, estamos moviendo la carga 2 en contra de este campo eléctrico 1, es decir, en contra del campo eléctrico que genera la carga 1. Lo estamos moviendo hacia acá y el campo eléctrico está en la dirección contraria. Y entonces estamos acercando esta carga positiva a la otra carga positiva. Y en este caso, se da que el campo eléctrico aumenta, porque dice aquí que se mueve una carga en contra del campo eléctrico. Bueno, había que hacer un análisis similar para ver cómo disminuye, si es una carga negativa la que se mueve en contra del campo eléctrico. Pero bueno, esto nada más es para ejemplificar esta parte de la lámina. Vamos entonces a la parte derecha de la lámina, en donde me dice que esta energía potencial eléctrica se almacena, es decir, se incrementa si existen dos cargas de diferente signo. Pero tenemos dos casos. Hacia arriba dice dos cargas del mismo signo se acercan, y hacia abajo dice que dos cargas de diferentes signos se alejan. Eso es lo que tengo representado aquí. Tengo dos cargas del mismo signo. Si estas dos cargas del mismo signo se acercan, la energía potencial va a aumentar o se va a incrementar. Si dos cargas de diferente signo se alejan, entonces la energía potencial también se va a incrementar.
Vamos a tratar de entender eso ahorita. Entonces es cuando se almacena la energía. Pero esta energía también se puede disminuir o puede perderse. Y hay dos casos en los que puede disminuir o perderse. El primero, cuando dos cargas del mismo signo se alejan. En este caso, la energía potencial se pierde. Y también se pierde cuando dos cargas de diferente signo se acercan, lo que tengo aquí. Si estas cargas se acercan, la energía potencial se pierde. Ok, vamos a aterrizar un poquito todo esto que acabamos de decir con esta imagen que tenemos a la derecha de las cargas. Tengo dos cargas positivas y sé que entre ellas, por su naturaleza, se genera una cierta energía potencial, es decir, hay un potencial de que una carga actúe sobre la otra para moverla, ya sea porque hay atracción o repulsión. Eso es lo que dice la energía potencial. No hay una posibilidad de que al interactuar con la otra, pues pueda hacerla mover o pueda hacer que pase algo con ella. Por eso hay una energía potencial entre ellas dos. A diferencia de la energía potencial gravitacional, que solamente es en una dirección, es decir, solamente hay atracción, en las cargas eléctricas puede haber atracción o repulsión. Y entonces, pues hay dos maneras de visualizar eso. Tengo, por ejemplo, aquí, voy a tratar de representar aquí mis cargas. Tengo mi carga positiva de esta manera. Tengo mi otra carga positiva de esta manera. Cuando dos cargas del mismo signo, como estas dos cargas positivas están cercanas, yo puedo representar la forma en que se comporta la energía de esta manera. Por ejemplo, si esto fuera un resorte que está sujeto a cada una de las cargas, muchachos, ¿qué pasaría si estas cargas se acercan? ¿Qué le pasa a ese resorte? Si estas dos cargas si estuvieran unidas estas dos cargas por medio de ese resorte, ¿qué le pasaría a ese resorte cuando las cargas se acercan? ¿Alguna idea? ¿Sé qué, perdón? ¿Se contraería? El resorte se contrae, y cuando se contrae, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa a la tensión del resorte? ¿Se hace más fuerte, se hace más débil o cómo es? ¿Aumenta su tensión? Aumenta su tensión, ¿no? Cuando yo las acerco, lo que hago es aumentar la tensión del resorte, de tal suerte que si yo lo soltara, rápidamente el resorte las empujaría. Entonces, lo que estoy haciendo es ahí acumular energía cuando acerco dos cargas del mismo signo, porque cuando estén en otra posición más cercana, el resorte va a estar más comprimido, algo como esto. Por ejemplo, van a estar aquí. Aquí estaría mi carga 1, aquí estaría mi carga 2. Y el resorte estaría en medio de las dos, pero estaría comprimido. Y entonces habría acumulado energía. Y eso es lo que le pasa a la energía potencial. Si yo tengo dos cargas del mismo signo y las acerco, el resorte está más comprimido, entonces acumularon energía. ¿Cómo sé que acumularon energía? Porque si yo dejo de aplicar la fuerza, digamos, para acercarlas, este resorte va a hacer que se separen rápidamente. Entonces, de esa manera puedo imaginar, pues, cómo es que esta energía se incrementó, se acumuló en ese resorte a compresión. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda con esa idea? No, profe, ninguna. ¿No? Vale, entonces tengo lo mismo acá. Porque acá, bueno, algo similar para dos cargas de diferente signo. Tengo una carga negativa, por ejemplo, aquí, y tengo una carga positiva. De alguna manera, a una cierta distancia tengo una carga positiva. Pero en este caso las cargas de diferente signo se comportan, la energía potencial entre las cargas de diferentes signos se comportan de una manera diferente, vamos a decir. Se comportan como si estuvieran unidas por una banda elástica. Voy a tratar de representar esto aquí. Estas dos cargas positivas, digo, de diferente signo, es como si estuvieran unidas por una banda elástica.
En esta situación, muchachos, esta banda elástica tiene una cierta tensión. Pero ¿qué pasa si yo trato de separar, de alejar estas cargas de tal manera que un instante después estén así? Por ejemplo, aquí está la negativa y aquí está la positiva. ¿Qué le pasó a esta banda elástica que las une? ¿Cómo está la tensión de la banda elástica que las une en este caso? Alta. Está más grande, ¿no? Está más tensa la banda. Entonces podemos hacer una similitud de la tensión de esta banda con la energía potencial entre estas cargas. Es decir, aquí en el primer caso, cuando estaban más cerca, pues tenía una cierta energía, una cierta tensión la liga, una cierta energía potencial entre estas cargas, pero a la medida que los alejo, la banda se atensa más y entonces tiene mayor energía potencial ahí acumulada, porque si yo dejo de aplicar la fuerza que las separa estas cargas, pues esta banda va a tender a regresar a su posición original. Y entonces ahí es donde vamos a poder visualizar esa energía almacenada. Esto solamente, muchachos, es para hacer una similitud, digamos, física, para tratar de entender el comportamiento de estas energías, de esta energía potencial eléctrica entre dos cargas, sean del mismo signo o sean de diferente signo. Lo que sigue es que vamos a ver matemáticamente cómo podemos determinar esta energía potencial y cómo vamos a, de alguna manera, corroborar esto que me dice la lámina, cómo se comporta esa energía cuando se acercan o se alejan las cargas de diferente o del mismo signo. Todo esto lo vamos a hacer matemáticamente, pero ahorita nada más es el concepto. Hasta aquí, muchachos, conceptualmente. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Vale, si hubiera alguna, me dicen por favor de inmediato y nos detenemos y la revisamos, por favor. Entonces, voy a la siguiente lámina en donde ya vamos a entrar un poquito a la parte matemática, digamos, de esto. Tengo aquí en la parte de esta lámina, muchachos, una carga positiva. Ahí están sus líneas de fuerza o de campo eléctrico saliendo de esta carga positiva, como ya lo tenemos de conocimiento que las cargas, pero las líneas de fuerza siempre salen de una carga positiva, van hacia el exterior. Y entonces, de esta carga positiva, a una cierta distancia, yo puedo determinar, bueno, si hay una carga, pues una carga a una cierta distancia, pues sobre esta carga se puede generar una fuerza debido a esta carga Q mayúscula. Sobre esta carga Q minúscula se puede generar una fuerza que tendría esta dirección que tiene este vector. Y esa misma dirección tendría, por ejemplo, el campo eléctrico que se genera sobre esta carga que está a una cierta distancia. Pero en este caso esta carga está muy alejada de esta otra carga Q mayúscula. Si de alguna manera la puedo acercar, o bueno, más bien, en un punto cercano a esta carga, yo coloco una marca, un punto ahí, para determinar el campo eléctrico en ese punto, digamos en este punto A. Yo puedo calcular el campo eléctrico en este punto A mediante esta expresión que tengo aquí arriba. Si recuerdan, el campo eléctrico es el producto de la constante del medio por la carga que genera ese campo eléctrico entre el cuadrado de la distancia. Entonces, esta será mi expresión para calcular el campo eléctrico en este punto A. Y de igual manera, si después quiero calcular el campo eléctrico en un punto más cercano, que es este punto B, un punto más cercano a esta carga Q mayúscula, pues el campo eléctrico en ese punto B lo puedo determinar mediante esta ecuación. Es la misma ecuación, nada más que ahora lo que va a cambiar es la distancia que hay desde la carga al punto B. Y entonces la determino por esta ecuación, la constante del medio por la carga entre el cuadrado de la distancia. Y bueno, la fuerza que necesito
o que realizo al desplazar la carga, si yo colocara esta carga en este punto A, pues habría una fuerza que se genera sobre esta carga. Pero si después de este punto A la muevo hacia el punto B, pues habría una fuerza distinta sobre esta carga. Y entonces en todo este trayecto, del punto A al punto B, pues se puede calcular una fuerza promedio que la carga Q mayúscula genera sobre esta carga Q minúscula cuando la muevo del punto B al punto A. Y esta fuerza, de acuerdo con la ley de Coulomb, la puedo determinar con esta ecuación. Si se dan cuenta, pues es la misma ecuación de la ley de Coulomb, en donde la fuerza está dada por la constante del medio, por el producto de las cargas, entre el cuadrado de la distancia, pero como estas distancias son dos distancias que cambiaron, pues puedo hacer el producto de la distancia mayor por la distancia menor. Y bueno, esta es la fuerza promedio que hubo en este espacio entre el punto A y el punto B, entre estas dos cargas. Pero además, muchachos, del curso de Física 2, de la definición de trabajo, me dice que el trabajo para llevar la carga del punto A al punto B, de acuerdo con la definición de trabajo, es el producto de la fuerza por el desplazamiento a la distancia, siendo la fuerza, pues esta fuerza promedio que acabamos de ver aquí arriba, y la distancia que recorre la carga es, pues la distancia desde la carga al punto A menos la distancia desde la carga al punto B, que es esta diferencia, RA menos RB. Entonces, aquí sustituimos fuerza y distancia, y con eso, haciendo el álgebra necesaria, llegamos a esta ecuación que tenemos aquí abajo. ¿Cómo la leo? ¿Cómo la interpreto? El trabajo para llevar la carga desde el punto A al punto B resulta del producto de la constante del medio por las cargas, por el producto de las cargas, entre la diferencia de los inversos de las distancias. Y eso, por definición, es la energía potencial necesaria para llevar la carga eléctrica desde el punto A hasta el punto B. Entonces esto está, bueno, vamos a cuadrar con la definición. Y luego, de acuerdo con la definición de la energía potencial eléctrica, me dice que es el trabajo, aquí en la parte de abajo en negro, dice el trabajo para traer la carga desde el infinito, desde un punto muy alejado, hasta una distancia R. De acuerdo con esta ecuación de arriba, pues será el producto de la constante del medio por las cargas, y la diferencia de los inversos de estas distancias. Pero si yo divido la distancia muy grande, está representada por el infinito, pues esto se va a hacer 0, un número muy grande se hace 0 o tiende a 0, y entonces simplemente puedo decir que la distancia, por el trabajo para traer la carga desde el infinito a una distancia, depende solamente de la constante del medio, de las cargas que estén colocadas en ese medio, y de la distancia que separe esas dos cargas. Y entonces esa es precisamente la definición de la energía potencial eléctrica. Es el trabajo para traer la carga desde el infinito hasta un punto dado, y resulta de el producto, la energía potencial es el producto de la constante del medio, en este caso la constante casi es aire vacío, el producto de las cargas entre la distancia que las separa. Muchachos, se va a acabar esta sesión, nos quedan algunos minutos, les voy a pedir que nos reconectemos en cuanto termine, para ver nada más un ejercicio del cálculo de esta energía potencial. Si se termina la sesión, por favor, nos reconectamos y continuamos, por favor. ¿Vale? Entonces, Sí, profe. bueno, voy a seguir mientras tengamos segundos en esta sesión. Vamos a utilizar esta ecuación para calcular la energía potencial entre dos cargas. La pregunta